¿Por qué no hay estatuas de algunos? No, incluso de la mayoría de los últimos emperadores romanos occidentales. Es como si después de Valentiniano el III, las estatuas de repente simplemente se detuvieran. Pero incluso antes de eso, tanto el número como la calidad de las estatuas que se han encontrado parece haber disminuido dramáticamente. Es como si después de Valentiniano III, las estatuas de repente simplemente se detuvieran. Simplemente no hay estatuas de Petronio Máximo, de Avito, de Mayoriano, Livio Severo, Antemio, Olibrio, Glicerio, Julio Nepote o Rómulo Augusto. Es como si de repente los emperadores simplemente dejaran de hacer estatuas de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Intentemos entender por qué de repente hubo una falta tan grande de estatuas romanas, después de cierto punto en el siglo V siglo después de Cristo. Un aspecto fascinante del Imperio Romano tardío es sin duda el arte romano tardío. Ya hemos intentado entender en este video aquí cómo, y especialmente por qué, el estilo de arte cambió durante el transcurso de los muchos siglos de existencia del Imperio Romano. De un estilo muy detallado y extremadamente realista a un estilo bastante simplificado. Pero ahora queremos entender otro gran misterio del arte romano tardío. No por qué cambió, sino por qué después de cierto punto, el arte parece desaparecer completamente en su totalidad. En el siglo IV siglo después de Cristo, todavía encontramos muchas grandes obras de arte. Muchos emperadores todavía tenían impresionantes estatuas o bustos hechos de ellos, desde Accentius, hasta Constantino, hasta los hijos de Constantino, hasta Julian. Aunque en el caso de Julian se debate un poco si esa estatua es realmente él. Hasta Teodosio y así sucesivamente. Encontramos muchas estatuas excelentes tanto en el antiguo estilo naturalista como este excelente ejemplo de Teodosio. Y encontramos muchas simplificadas como por ejemplo esta estatua de Constantius II. Sin embargo, el busto de Eutropio, sin duda gana el premio al busto más feo de la historia romana, pero de nuevo, todos sabemos que la percepción de la belleza es muy subjetiva. Pero parece que en algún momento, que se puede fechar aproximadamente a mediados del siglo V, de repente simplemente se detiene. En lugar de que la calidad del arte disminuya o el estilo del arte cambie, el arte se detiene por completo. La última estatua de un emperador romano occidental es esta estatua de Valentiniano III, quien reinó desde 425 hasta 455, un reinado inusualmente largo para esa época, y muy desafortunado para el Imperio Occidental, como ya hemos descubierto en algunos videos. Y aunque el estilo artístico ya es de una naturaleza más simplista, aún podemos observar algunos detalles excelentes aquí, especialmente en la ropa. La forma en que cae el paludamentum, la tela, y cómo está sujeto a la fíbula, es sorprendentemente realista. De hecho, solo la cara y el cabello parecen simplificados, mientras que la ropa sigue siendo bastante elaborada, lo que da credibilidad a la teoría de que al menos parte de la elección del estilo artístico fue deliberada. Sin embargo, también debemos notar que el realismo de la tela es aún más avanzado en los bustos de los siglos anteriores, lo que me hace creer que también hubo, al menos en cierto grado, una pérdida de habilidad involucrada. Pero luego golpearon los eventos caóticos de los años 454 y 455. Primero Valentiniano III mató al Magister Militum Flavio Aesio, y luego, solo un año después, Valentiniano III fue asesinado en el Campus Martius en Roma por dos lealistas de Aesio. Aunque por supuesto ahora sabemos que Petronio Máximo fue, muy probablemente detrás de este hecho, porque solo un día después, Máximo se declaró emperador. Entonces, ¿hay una estatua de Petronio Máximo? No. Ahora bien, podemos afirmar con certeza que esto es muy probable debido al hecho de que solo reinó un poco más de 2 meses, ya que fue asesinado durante el saqueo vándalo de Roma, en 455. Pero por otro lado, Publio Elvio Pertinax también fue emperador romano, solo durante unos 3 meses, en 193 después de Cristo. Pero no solo tenemos una, sino 2, posiblemente incluso 3 estatuas de muy alta calidad de él, por lo que no solo puede haber sido la brevedad del reinado de Máximo. Luego Avito reinó por más de un año, sin embargo, tampoco hay busto o estatua de él. Después de Avito, el propio Mayoriano, el emperador heroico a quien dediqué este canal, reinó durante casi 4 años, pero aquí tampoco hay estatua. ¿Qué hay de su sucesor Livio Severo? Finalmente, también gobernó por 4 años,
También ninguna estatua. Entonces Antemius logró gobernar un poco más de 5 años en estos días caóticos del Imperio Occidental, un emperador trágico y a menudo subestimado, sobre quien también he hecho un video, y él también aparentemente no tiene estatua. Y ni qué decir que sus sucesores, Olybrius, Glycerius, Julius Nepos y Trumulus Augustus, todos no tienen estatuas. ¿Cómo podría ser? Pero ahora va algo diferente. Levanta la mano si sabes más que la persona promedio sobre la historia romana. Levanta tu otra mano si amas los denarios. ¿Estás parado frente a tu pantalla así? Ahora escucha, Centurion, porque esta es una forma de usar tu conocimiento histórico interno para potencialmente obtener algunos denarios extra o incluso sólidos en tu bolsillo. Estoy hablando de obras de arte preciosas de gran valor, con una historia increíble detrás de ellas de leyendas como Picasso y Monet. ¿Cómo usas este arte para mejorar tus propias fortunas con Masterworks? Durante los últimos 3 años, Masterworks ha utilizado el arte fino para devolver resultados increíbles a personas como tú al registrar pinturas de varios millones de dólares con la CC y dividirlas en acciones. Esto no es cripto o NFTs, estos son Picasso o Banksys. Así que Masterworks básicamente te permite comprar acciones de valiosas obras de arte y participar financieramente en su aumento de valor a largo plazo. Bastante genial, si me preguntas. Y lo mejor es que el valor de estas obras de arte no está correlacionado con el mercado de valores u otros activos. Masterworks acaba de realizar otra salida estratégica a finales de noviembre con un retorno neto del 13.9%. Eso los lleva a 9 salidas, 4 de ellas, solo en los últimos 3 meses. Y esas 4 ventas devolvieron 13, 17, 21 y 33 netos. Eso es asombroso. Las pinturas de Masterworks incluso se han agotado en minutos, pero puedes obtener acceso prioritario de inmediato, haciendo clic en el enlace en la descripción. Gracias por tu tiempo, Centurion. Así que volvamos al misterio de las estatuas romanas occidentales tardías desaparecidas. Podemos observar una cosa de inmediato, lo cual es muy evidente. Inmediatamente cuando el tumulto y el caos descendieron sobre el Imperio Romano Occidental, las estatuas de los emperadores simplemente se detuvieron. Después de la muerte de Valentiniano III, hubo un caos total. Las tribus germánicas aprovecharon el vacío de poder para expandirse. Los visigodos pasaron a la ofensiva y Gaiseric y sus vándalos saquearon inmediatamente Roma. En estos tiempos extremadamente caóticos, probablemente fue muy difícil encontrar a alguien con el conjunto de habilidades necesario que pudiera haber sido capaz de crear estatuas o bustos de alta calidad de los emperadores romanos. Los tiempos eran tumultuosos. Los reinados de los emperadores apresurados probablemente tenían muchos otros problemas en sus manos que tener estatuas de ellos siendo hechas, cuando los asesinos acechaban en todos los rincones, cuando la guerra se cernía desde todas las direcciones, y cuando la próxima invasión o saqueo de Roma se cernía sobre la cabeza del emperador como la espada de Damocles. Por lo tanto, podemos notar que cuanto más caóticos son los tiempos, menor es la probabilidad de tener algunas estatuas sobrevivientes de emperadores. Esto no quiere decir que simplemente no hubo estatuas de estos últimos emperadores romanos occidentales. Podría haber habido algunas hechas. Sin embargo, dado que los tiempos eran tan desesperados, ciertamente eran mucho menos en número que cuando los tiempos eran buenos. Y por lo tanto, la probabilidad de que los hayamos desenterrado o encontrado es mucho menor. Seguramente podría haber estatuas de Antemio, de Mayoriano, o incluso de Glicerio, yaciendo en algún lugar incluso hoy en día, profundamente bajo el suelo, enterradas por las capas de siglos, pero ciertamente son tan raras que podrían perderse para siempre. Así que el caos de los tiempos es ciertamente un factor, y esto puede ser confirmado por la crisis del siglo XIII, cuando algunos emperadores también no tienen estatuas e incluso el legendario Aureliano solo tiene este único busto sobreviviente y aún se discute si realmente es él. Así que podemos ver que si los tiempos eran oscuros y caóticos, los emperadores tenían otros problemas en mente que hacer estatuas, y además simplemente no había suficientes artesanos cualificados de todos modos, porque probablemente preferían escapar al más seguro Imperio Romano Oriental, que en aquellos tiempos no enfrentó la increíble agitación a la que tuvo que enfrentarse el oeste. También podemos confirmar esto mirando las monedas, lo cual ya hice hasta cierto punto en este video aquí. Podemos ver que la calidad de las monedas comienza a deteriorarse muy rápidamente después de Valentiniano III. Valentiniano todavía tenía algunos sólidos de alta calidad. Incluso las diferentes casas de moneda todavía muestran una buena calidad en el contexto de la época.
pero las monedas de Majoriano solo unos años después tienen una calidad dramáticamente reducida. Parece como si tuvieran mucha prisa, porque nunca se sabía cuánto tiempo viviría el emperador o cuándo golpearía el próximo desastre. Tienes que trabajar rápido si una espada de Damocles está pendiendo sobre tu cabeza todo el tiempo. Podemos ver esto también confirmado en las monedas de los emperadores romanos occidentales posteriores, quienes nunca volverían a recuperar la calidad y la artesanía de las monedas de Valentín III, sin importar dónde se acuñaran. Pero la confirmación más fuerte para esta teoría está en el Imperio Romano Oriental. Mientras que el oeste enfrentaba su lenta disolución, el este se había estabilizado, debido a razones que analicé en este video aquí. Y de hecho encontramos que no hay esta gran ruptura como en el oeste, sino que el arte de hacer estatuas o bustos de emperadores continuó como si nada hubiera pasado. Así que mientras en el oeste aún no hemos encontrado ninguna estatua de un emperador romano después de Valentín III, en el este, mientras tanto, encontramos esta cabeza de Teodosio II. Y sabemos que debe haber habido una estatua extremadamente impresionante del emperador Marciano en su columna. Es bastante probable que la estatua fuera destruida a más tardar durante el saqueo de los cruzados en 1204, donde también se destruyeron muchas otras estatuas, por lo que sabemos que había una estatua de Marciano, que debió haber lucido así, como lo imaginó el excelente ilustrador Antoine Albert. El sucesor de Marciano, Leo I, incluso tiene un busto de apariencia casi naturalista, casi como en los viejos tiempos de Augusto o Trajano, lo cual es fascinante, y confirma que aún se podían encontrar artesanos muy hábiles en el este, y es bastante probable que muchos de ellos hubieran llegado desde el oeste. En el este, los emperadores podían entonces elegir de un grupo más grande de artesanos hábiles, y dado que no había un caos tan absoluto como en el oeste, los emperadores reinaban durante más tiempo, por lo que se podían hacer más estatuas de ellos, lo que a su vez aumentaba la probabilidad de que nosotros también las encontráramos, ya que los tiempos no eran tan caóticos. En el este, los emperadores orientales del último quinto siglo no se enfrentaron a problemas tan insanos como sus colegas occidentales, y por lo tanto, podían tomarse el tiempo para que se crearan estatuas de ellos. Curiosamente, no hay ninguna estatua de Zeno, al menos no hemos encontrado una todavía, pero de nuevo, su reinado fue más tumultuoso. Su trono fue usurpado por Basiliscus durante un año, y además, también estaban las rebeliones de Marcian y Romulus, dos de los hijos de Antemius, sobre los cuales quiero hacer un video detallado, y de Illus, ambos hechos bastante desconocidos, que ciertamente merecen futuros videos. Así que en su reinado hubo más caos en el este, probablemente por eso hay menos estatuas de él, y por lo tanto, la probabilidad de que hayamos encontrado una es menor. De Anastasio I, hemos encontrado un díptico de alta calidad. Pero incluso más tarde todavía encontramos estatuas, o al menos restos de ellas, como esta cabeza aquí de Justiniano, o esta otra aquí probablemente también de Justiniano. Por lo tanto, vemos que mientras en el oeste la tradición de hacer estatuas disminuyó debido a las razones mencionadas anteriormente, en el este la tradición continuó durante 100 años más. Veremos en futuros videos que luego en algún momento, incluso en el este, el arte de hacer estatuas comenzó a desvanecerse y dio paso al mosaico. El mosaico comenzó a volverse más importante, y en algún momento a finales del siglo VI o principios del VII, el antiguo arte de hacer estatuas imperiales también disminuiría. Entonces, ¿alguna vez encontraremos una estatua de Majoriano o Antemio? Bueno, ciertamente no es imposible que en algún lugar de los territorios del antiguo Imperio Romano Occidental, escondidas profundamente bajo la tierra, pueda haber algunas estatuas de los emperadores romanos desaparecidos cubiertas por la tierra de 1,5 milenios a partir de hoy, aún sin descubrir. Podríamos algún día encontrar un busto o una estatua de Majoriano o Antemio u otros emperadores. Sin embargo, la probabilidad es mucho menor, ya que, como dijimos, probablemente no había tantas hechas, ya que los tiempos eran caóticos y muchos buenos artesanos probablemente habían huido a Constantinopla, y los emperadores simplemente tenían otros problemas en mente. Así que ciertamente no es imposible que vayamos a encontrar estatuas de los emperadores desaparecidos. Después de todo, la arqueología es un campo de estudio en constante evolución. Se hacen constantemente muchos descubrimientos nuevos,
como el reciente hallazgo de estatuas de más de 2000 años cerca de Siena en Italia. ¿Quién sabe qué sigue enterrado debajo de la tierra? ¿Y qué vamos a encontrar? Seguramente se seguirán haciendo increíbles descubrimientos en el futuro. Ciertamente espero que vayamos a encontrar estatuas de al menos algunos de los últimos emperadores romanos occidentales, porque sería absolutamente fascinante saber cómo se veían Majoriano o Antemio. No es imposible, pero necesitaremos mucha suerte para que eso suceda. Y por favor dale me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre el fascinante tema del Imperio Romano Tardío. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, o sin las personas que nos donan a través de PayPal. Y quiero agradecer a cada uno de los que apoyan este canal en cualquier forma. Gracias te doy, amigos. Y si quieres aprender más sobre por qué el estilo artístico se volvió más simplista en el Imperio Romano Tardío, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender qué valiosas obras de arte fueron destruidas en el Gran Saqueo de Constantinopla en 1204, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias nuevamente a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Benevalete.